tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. 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 Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Tengo vida nueva, tengo vida nueva en ti. Yo te seguiré. I trust in you alone, in your unfailing love. Whatever comes before me, I know your hand is holding me. I trust in you alone, in your unchanging love. Whatever comes before me, I feel your arms embracing me. You are new.
día de trabajo, nada como una buena charla con los compas, con los amigos pues. Hablar un poco de todo, de lo bueno, de lo complicado, de lo retador que es ser hombre en estos tiempos. Porque aunque somos feos, fuertes y formales, tenemos mucho que aprender para cumplir nuestro propósito como hombres en esta vida. Estás entrando a una zona para hombres. Bless FM presenta Hombres en Desafío. Comenzamos. Adentro. Hola, muy buenas noches. Tú que nos estás escuchando, bienvenido seas a una emisión más de este programa Hombres en Desafío. Nos da mucho gusto que hoy estés nuevamente aquí con nosotros acompañándonos. Si tú estás en tu casa, en el trabajo, en el auto, si vas en el transporte, si vas viajando en la carretera, si estás incluso en tu rancho, si estás en la playa, si andas caminando, donde quiera que estés y nos estés escuchando, te damos la más cordial bienvenida a el programa de los Hombres de la Paz, Hombres en Desafío. Este ya es nuestro 10º programa y estamos muy contentos de poder transmitir todos los lunes de 8 a 9 aquí por Radio Bless, el 101.5 de FM. Tenemos para ustedes un tema muy interesante, un tema que seguramente te va a desafiar, te va a mover. Entonces pon atención a todo lo que vas a escuchar, pon atención tú que nos estás viendo también, para que este programa sea de bendición. Estamos entonces transmitiendo en Radio Bless y queremos que nos hables y nos des algún mensaje, el 612-129-4481, que es el teléfono de cabina. También tenemos un número de WhatsApp, 612-232-7995. Y por supuesto, tú que nos escuchas en Facebook, podemos interactuar especialmente en esta red social de Facebook, porque estamos en Facebook Live. Y tengo el gusto esta noche, este lunes, que me acompañen mis compas. ¿Cómo estás, mi Carlos? Miguel, buenas noches a ti, Radio Escucha, Bless Escucha, que nos estés escuchando, de donde estés, como decía mi buen amigo, mi buen compañero, Carlos Félix. Recibe un saludo de mi parte, Juan Manuel. Y te deseamos también, si tú estás cumpliendo años, si tú estás festejando tu aniversario de bodas, no lo sé, algo que estés festejando, pues te deseamos muchas felicidades, mucha actitud, mucho éxito y sobre todo gracias por estar aquí con nosotros este lunes 16 de noviembre. Deja ahorita de hacer las compras, no te vayas al Buen Fin, vente y quédate aquí con nosotros en Hombres en Desafío. Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, mi nombre es Miguel Ibarra, bienvenidos a Hombres en Desafío, ya estamos al aire y vamos a abordar este tema tan interesante, mi buen Charlie. Efectivamente. Tallamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que estamos renovando nuestra mente, sí o no? O a veces oramos para no sentir ya algún pensamiento o alguna pasión como la lujuria. Incluso a veces nos consideramos muertos a los impulsos pecaminosos, pero al día siguiente no podemos quitarnos de nuestra mente esa imagen que nos perturba, ¿no? Entonces, ¿realmente estamos con nuestra mente renovada? No. Yo pienso que estamos en un proceso. Así es, Carlos. Sí, la renovación de nuestra mente es un proceso que va de la mano de nuestro desarrollo cristiano, pues, en la medida en que uno esté más en contacto con la palabra de Dios, más en contacto con Cristo, a través de la oración, a través del ayuno, a través de los ejercicios espirituales, es como uno va a ir desarrollando ese carácter de Cristo, va a ir desarrollando esa mente de Cristo, y en esa medida vamos a irla renovando, pues. Entonces, rinde tu ser a Dios y fácilmente vas a poder empezar ese camino para renovar tu mente, porque es un proceso en el que tú vas a estar, pero lo importante es que tú quieras renovar tu mente, que tú te despojes de todas las fortalezas que hasta ese momento en que llegas a Cristo están instaladas en tu mente. Tenemos tantas fortalezas que en ocasiones decimos, ¿por cuál empiezo, no? ¿Por cuál empiezo? Son tantas las fortalezas que hay en nuestra mente.
que cuando la queremos renovar, pues tenemos que hacer, ahora sí que una prioridad. ¿Qué es lo que más nos perturba? ¿Qué es lo que más nos estorba en nuestro desarrollo cristiano? ¿Qué es lo que tengo que desechar yo de mi mente para poder irla renovando? Porque si no, vamos a batallar. Así es, Carlos. Mira, ahorita antes de seguirle con el tema, mandamos un saludo para nuestro buen amigo Rodolfo Escobar, que estuvo aquí en nuestro tema anterior. Sí. Nos manda saludos también. Aníbal Moreno, el que se ganó el libro, dice: Perfecto. saludos y bendiciones. Es mi tercer programa de estar escuchándolos. Ha sido de bendición. Qué bien. Un saludo para ti también. Aníbal, qué Saludos, gusto. Aníbal. Juan Agurel, ahorita nomás que no sé qué pasó, creo que se fue la señal, pero ya volvió. También para Juan Agurel, un saludo para Juan, para Francisco Gómez, y ahora sí para mis hijas, Elo y Marisol, que nos están viendo. Un saludo a mi esposa, si anda por ahí, Isaac, Juan Manuel. Son tus fans. Son mis fans, number one. No, ya le estaba poniendo falta a Juan Manuel, pero aquí está también mi hijo Juan Manuel. Isaac, un saludo para ti, pequeño Isaac. Y sí es cierto, Carlos. Y fíjate, Jesús contó una historia que ilustra el peligro de no romper con un hábito pecaminoso. Fíjate lo que dice Lucas 11 al 26 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volverá a mi casa de donde salí. O sea, se fue por ahí el espíritu inmundo, pero al rato dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, fíjate, Miguel, la halla barrida, o sea, limpia y adornada. O sea, ahorita como en estas fechas que se viene la Navidad, o sea, haz de cuenta que ahorita allá andan nuestras esposas, yo también, allá anduvimos ayer arreglándolo el arbolito, y muy padre todo, muy ameno, ahí en familia, poniendo foquitos y todo. Y entonces dice, y entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él. O sea, si el primero era peor, se trae otros 6 más, imagínense. O sea, está tremendo esto. Y entrados moran allí al postrer estado de aquel hombre, y que viene a ser peor que el primero. O sea, aquí que vemos, mi Carlos y Miguel, o sea que todo estaba bien en esta persona, ¿no? Sí, sí. El detalle fue que en su momento, de que él a lo mejor sí pudo haber querido haber renovado su manera de ser, yo no sé qué esta persona que haya tenido, pero en su momento a lo mejor, como tú bien lo decías, Carlos, tenemos tantas fortalezas, tenemos alguna batalla, no lo sé. Cada quien tenemos nuestros pensamientos, cada quien tenemos nuestra manera de vivir, o nuestro diario vivir, de alguna manera en que podemos estar batallando con algo. Sí. Mira, ese pasaje bíblico que leías, Johnny, lo podemos nosotros entender como cuando hacemos lo posible por dejar ciertos hábitos o ciertas costumbres, pero no logramos del todo, pues, renovar nuestra mente como para desecharlos. Entonces estamos en ese proceso y fallamos. Y es cuando se regresa con más ímpetu el hábito o los pensamientos que quisimos desechar, y vienen y nos agarran, ahora sí que nos agarran más débiles. ¿Por qué? Porque habíamos estado en ese proceso de quererlos desechar, pues. Entonces tenemos que desecharlos y permanecer firmes para no permitir que regresen, pues, como ese espíritu inmundo que fue sacado, fue echado fuera, pero luego regresa y encuentra la mente, el cuerpo limpio. E invita a otros 7 peores que él. Imagínate. Y le dicen, vénganse, aquí estamos, aquí vamos a ser bien recibidos. Aquí se va a poner bueno, dijo. Fíjate, entonces, ¿qué fue lo que pasa, Carlos? ¿Por qué fracasó este hombre, Miguel? Porque no entendió el principio del reemplazo, como bien lo dices, Carlos. Ninguno de nosotros puede vencer lo malo simplemente renunciando a ello. Así es. En realidad, solo lo podemos hacer al sustituirlo poniendo algo en su lugar. Sí. Los hábitos pecaminosos no pueden ser rotos sin reemplazo por hábitos rectos. Solamente por hábitos rectos es como los podemos reemplazar. Y mira, te explico un ejemplo muy sencillo. Y a ti también, Radio Escucha, Les Escucha, y todos los que nos están viendo, miren, aquí es un ejemplo muy sencillo. Piensen en un número, el número 15, vamos a pensar en el número 15. El número 15 me gusta. Visualícelo, piensen en el número 15. Ahora, ¿ya tienen el número 15? Germán, Francisco, ¿ya tiene el número 15? Ok, ya está, ya tienen el número 15 de hace rato. Visualícelo. Ahora, ejercitemos nuestra fuerza de voluntad para sacarlo de nuestra mente ese 15.
y dejemos de pensar en el número 15 ahora mismo. No, pues ya no pusiste a pensar en él, es difícil sacarlo. Sí, pues yo lo tengo pensando desde antier con el número 15. Entonces, ¿verdad que no se puede? O sea, Es complicado, es si no se complicado, puede. claro, es complicado. Y por supuesto que no. Por lo menos, yo todavía estoy pensando en él desde el viernes que estábamos con este tema. Entonces, ¿podemos solo por la fuerza de voluntad dejar de pensar en el número 15? De ninguna manera. Es más, al tratar de alejar nuestra mente, hace que nuestra atención se sienta más en él. Y eso me recuerda cuando fuimos niños, ¿no? ¿No recuerdan? Niño, deja ahí. Niño, no, porque te vas a caer. O niño, no agarres esto. Y ahí va uno y lo agarra. Sí. Y haz de cuenta que nos regañaban los papás o decían, ¿sabes qué? No te tomes el refresco. ¿Alguien tomó refresco? Sí, ¿Pero qué eran primero? ¿Los alimentos y luego el refresco? sí, los alimentos. Y los para poder alimentos. tener derecho al refresco. Pero yo me tomaba siempre primero el refresco, pues. Entonces, haz de cuenta, es muy parecido, pues. Entonces, qué bien ilustra nuestra situación cuando tratamos nosotros de vencer el pecado. Podemos ponernos de rodillas, podemos arrodillarnos y pedirle a Dios que nos quite ese deseo. Y después decidir nosotros no tener esos pensamientos lujuriosos y codiciosos. Pero ahí continúan, Carlos, Miguel, ahí continúan. ¿Por qué? Porque en una manera nosotros, pues, como lo dice esta historia que lo dijimos hace rato, o sea, pudimos haber hecho un esfuerzo, pero igual no lo hicimos al tanto o no renovamos tanto nuestra mente, que llega un momento en que, como dicen por ahí, viejo, ¿de dónde vienes? Ni me recuerdes porque me regreso, ¿no? Sí. Entonces, o sea, llegan esos pensamientos en el cual nosotros no trabajamos al 100%, entonces es donde nosotros decimos, nuevamente tratamos de vencerlos, nos forzamos desesperadamente por alejarlos de nuestra mente, pero ¿qué? Siguen atrapados ahí. ¿Por qué? Porque nosotros en ese momento tenemos que trabajar en nuestra mente. Miguel. Sí, definitivamente creo que sí podemos controlar nuestros pensamientos. No tenemos o no podemos hacerle una casa habitación a los malos pensamientos en nuestra mente, definitivamente, ¿no? Y mucho de lo que hemos hablado y debemos de entender como hombres en desafío es que mucha de nuestra guerra espiritual sucede en el campo de la mente. Ahí está la batalla, ¿no? Es donde están los pensamientos, es ahí donde está nuestro intelecto y es ahí donde se almacena la información que tenemos, el conocimiento, sea bueno o sea malo, incluye también el conocimiento bíblico o la falta del conocimiento bíblico. Entonces, pero sin duda alguna nuestro conocimiento bíblico es lo que vamos a usar como un filtro, para nosotros poder determinar si un pensamiento, si una emoción o un sentimiento proviene de Dios o no proviene de Dios. Entonces la palabra de Dios va a ser un filtro, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios. Dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, esto implica que no todo pensamiento que viene a nuestra mente o que se nos ocurre proviene de nosotros mismos. De igual manera pasa con las emociones o con los sentimientos, pero sin embargo es real y es nuestra responsabilidad hacer nuestra tarea y que nuestra milicia, o sea, que nuestras técnicas para hacer la guerra incluye el derrumbamiento de argumentos, especulaciones, razonamientos altivos y todo aquel pensamiento que venga a nuestra mente, nuestra obligación es llevarlo al cautiverio de la obediencia de Cristo. Me gusta la Nueva Traducción, versión internacional, que lo explica mejor. Dice, llevando cautivo todo pensamiento que se someta a Cristo. O sea, nuestros pensamientos, después de haberlos pasados por el filtro de la palabra de Dios, es importante llevarlos, decir, bueno, esto, yo me lo ilustraba como un agente de aduana, ¿no? Un agente de migración, ¿no? La gente de migración tiene una responsabilidad y un entrenamiento de poder permitir el acceso o negar el acceso a los inmigrantes, a personas, ¿no? Entonces, bajo ese entrenamiento, él tiene que definir si pasa o no pasa, porque hay gente que va con buenos pensamientos para aportar en el país, para hacer cosas buenas en el país, pero hay otros con fines terroristas.
y fines de delincuencia, Ujú. otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, ese ejemplo es muy bueno para entender que tenemos que llevar nuestros pensamientos, Carlos, cuando vengan a nuestro campo de batalla, que es la mente, llevarlo al filtro, que es la palabra de Dios. Mira, a mí me ha pasado. Yo batallo, creo, como tú que nos escuchas, como los que estamos aquí en la mesa, batallamos en ocasiones con pensamientos, con hábitos, con costumbres, pero todo eso es en la mente, pues es el campo de batalla, la mente. Y yo lo he hecho, compañeros, yo lo he hecho. Y le digo, Señor, esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, no viene de ti, no te agrada a ti. Lo llevo, lo cautivo y te lo entrego. Ahí hazte cargo tú de él. O de esta situación, de este pensamiento, ¿no? A veces son pensamientos derrotistas, a veces son pensamientos egoístas, a veces son pensamientos de irresponsabilidad, a veces son pensamientos de incluso hasta de volver atrás y de dudas en la fe. Pero ahí es cuando uno debe de estar atento a esos ataques, pues, que vienen contra esa renovación en la que estamos a diario luchando de nuestra mente y decir, Señor, llevo cautivo, como decías tú, Miguel, ahorita que leías ese pasaje de Corintios, llevo cautivo este pensamiento a ti, Señor, ayúdame, te lo entrego y quítamelo. Y a mí me da resultado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que dice la palabra, pues, ¿sí? Y hacer lo que dice la palabra, tú que nos ves, tú que nos escuchas, es una manera muy práctica de ir renovando nuestro entendimiento, ¿sí? Es parte de la renovación de la mente. Así es, Carlos. Y fíjate, entonces, pensando en el número 15, entonces, Miguel, te hago otra pregunta. 50. ¿Podemos realmente liberarnos? ¿Estamos de acuerdo que sí? Sí, podemos controlar nuestros pensamientos llevándonos en el filtro de la palabra de Dios como estamos abordando, ¿no? Fíjate, y ahorita que dices del filtro, tienes toda la razón. Hace rato estaba en mi trabajo que estaba pintando, ahorita que hablas del filtro, que es como cuando a veces yo que tengo que pintar, ¿no? En mi trabajo, entonces tengo que manejar unos filtros ahí para, sí, especiales. una mascarilla y unos filtros también para colar la pintura, porque en la pintura hay residuos. Entonces una manera de quitar los residuos que hay en la pintura, aunque lo bata uno bien, para quitar alguna suciedad que traiga la misma pintura, aunque venga de fábrica, tenemos que poner un colador, ahí echar la pintura ya para que salga limpia. Entonces es muy cierto eso, Miguel. Y fíjense, entonces si volvemos al ejercicio, el número 15, aunque no podemos dejar de pensar en él, sí lo podemos borrar fácilmente. Pero ¿cómo lo podemos borrar fácilmente, Carlos y Miguel? Pues si hacemos este otro ejercicio, ahora miren, ahora vamos a pensar en el número 100. Piensen en el número 100, piensen en el 100, Carlos, piensen en el 100, ya Miguel. está. Muy bien. Ya está, ahora divídelo entre 5. Sí, da Entonces, 20. Da 20, entonces concentremos en este nuevo resultado y ya vamos a dejar de pensar en el número 15, Carlos. Hubo un reemplazo, ¿no? Sí, porque hubo un reemplazo, exactamente. Entonces, de la misma manera, podemos controlar los patrones de pensamientos pecaminosos, temor, lujuria, codicia, etc. Como decías, cada quien tiene algún patrón de pensamiento en el cual nosotros, como hombres, todavía podamos estar batallando. No lo sé. Hace rato hablamos de la semana, el programa anterior, mi Carlos, de la tentación, ¿no? De la tentación visual, ¿no? Sí, de los ojos. Ok, pero una tentación hay una infinidad, ¿no? De En todo nuestra tipo, mente, sí. De todo tipo. Y me recuerda esto hace rato mi hijo Juan, ¿no? Que fue por un refrigerio, ¿no? Y decía, papá, estuve cargando con todo ese refrigerio y luego fui a comprar agua y llegué y me dices, no, ya vámonos. No, papá, hay que echarnos este panecito porque me estuvo causando una tentación de querer agarrarlo, pero él se tardó como 10, 15 minutos en ese lapso y ahí venía, pues. Entonces íbamos a echarnos un pequeño refrigerio en lo que llegamos a su casa, pero papá, no me hagas esto, dice, te traía la tentación ahí de querer agarrar este pan, y, o sea, hay tentaciones de todo tipo, ¿no? Y es válido. Entonces, bien cierto, como dices tú, Miguel, todo puede ser sacado de nuestra mente si concentramos nuestros pensamientos en las Escrituras. La libertad llega cuando llenamos nuestra mente con los pensamientos de Dios, Carlos y Miguel. Sí, ¿Vas a decir algo, Carlos? mira, eso que acabas de decir es clave. Nosotros tenemos que llenar nuestra mente
de la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el antídoto, vamos a llamarlo así, para todos esos pensamientos, todos esos argumentos, inclusive todos esos fortalezas que se han establecido en nuestra mente. Entonces, cuando se reavivan y vienen a inquietarnos algunos pensamientos en nuestra mente, hay que saber atacarlos con la palabra de Dios, ¿sí? Con la palabra de Dios. Así como el Señor estuvo presto y rápido a declararle la palabra a Satanás cuando fue tentado en el desierto. Escrito está. Escrito está. Y ¡pum!, anulaba cualquier argumento que el diablo le ponía. Pues así también nosotros debemos de tener esa presteza, ese conocimiento de la palabra que solamente leyéndola, estando en contacto con ella, la vamos a poder instalar en nuestra mente para que sean ahora las nuevas fortalezas, ¿sí? Las fortalezas de Cristo, las fortalezas de la palabra. Y cuando se te venga una tentación, cuando se te venga un pensamiento derrotista, cuando se te venga un pensamiento egoísta, saber qué versículo, qué pasaje de la palabra invocar en la mente y neutralizar. Así es como se lleva cautivo también un pensamiento a Cristo y se desaparecen, te dejan tranquilo. Es verdad eso, pues, es una manera práctica de experimentar el poder de la palabra en cada uno de nosotros, el poder de la palabra en la renovación de nuestra mente. Así es, mira, te voy a robar Adelante, tantito la palabra, Miguel. Aquí Sí, nos adelante. dice nuestro buen amigo Juan Aurel, muy participativo, gracias Juan. Gracias, Juan. Sí. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, dice, compañeros, compas, hombres, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, En eso si pensaba. algo digno de alabanza, en esto pensad, Miguel. Sí. Te paso la voz, Miguel. Definitivamente lo que bien decía Carlos Juan. ahorita acerca de los pensamientos, a veces yo creo que como hombres solamente llevar o someter nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, a veces solamente pensamos que son pensamientos de ámbito sexual, pero no, o sea, el tema de la mente es tan amplio. Sí. Que existen miles de pensamientos. Hay gente que tiene pensamientos suicidas, pensamientos de codicia, pensamientos de hurto, pensamientos de blasfemia, pensamientos de asesinato. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, y Pablo se está refiriendo a los que ya tienen la mente de Cristo, aquellos que pueden renovar la mente de Cristo constantemente con la palabra de Dios, entonces, sin duda alguna, como bien lo mencionabas hace rato, Charlie, todos tenemos tiempos donde vienen diferentes tipos de pensamientos a nuestra mente. Entonces, abordarlos, por ejemplo, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Bien, A ver si bien. el programa nos permite y podemos desarrollar un poquito más adelante este pasaje bíblico. Sí, mira, también hay un pasaje muy, muy interesante en Salmos 94, verso 19, dice, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Es decir, la renovación de nuestra mente va a pasar por ese tipo de dudas, pues como les decía hace un momento, se nos vienen, y como decías tú, Miguel, también, tenemos todo tipo de pensamientos y ahí incluyen las dudas, ¿no? De todo tipo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra? El consuelo de Dios va a renovar nuestra esperanza y nuestra alegría. Es decir, ahí está otra vez la clave, voltear a ver a Dios, pues, voltear a la palabra, voltear a entender y atraer a tu mente lo que decía Juan, Juan Agorel, el principio 4.8, le llamo yo de Filipenses 4.8, de pensar en lo bueno, en lo de buen nombre, en lo que Justo. es digno de alabanza, en lo justo, etcétera. Entonces, esa es parte de esa guerra que nosotros debemos saber implementar para derrotar los malos pensamientos e ir entrenando a nuestra mente e irla renovando, solamente con la palabra. Definitivamente, y el estar
renovando continuamente nuestros pensamientos, eso nos va a catapultar a nosotros, a animar a otros a que renueven su mente, a quitarles esos patrones que decía Johnny, de conducta que se tienen marcados cuando uno está renovando constantemente la palabra y de repente escuchas algún comentario pesimista, entras ahí tú a tratar de sacar un ánimo por medio de la palabra, una palabra nueva, fresca, y cambiarle esa actitud derrotista, ¿no?, a la persona. Entonces también el poder nosotros renovar nuestra mente es poder ayudarles a otras personas también a que tengan una mentalidad diferente, ¿no? Sí, precisamente, pues este es uno de los propósitos de este programa de Hombres de Desafío, ayudarte a ti, hombre, que nos escuchas, ayudarte a ti que nos ves por Facebook, a entender que hay esperanza, pues que se puede cambiar, que nuestra mente puede ser renovada, que no podemos estar o sentirnos condenados a siempre vivir en la misma situación, pues mental, sino que cuando tú llegas a Cristo, cuando tú conoces la verdad que te hace libre, dice la palabra, tienes acceso a esa renovación, puedes renovar tu mente, pues. Así es, mi Carlos, así es. Entonces, supongamos que pudiéramos reflejar en una pantalla, mi Carlos y Miguel, todos los pensamientos que tuvimos en la semana pasada. A ver, reflejen ahí, pongan su mente en su pantalla, No. No, los tuyos no, Carlos. No, y luego ya llevas 2 cafés, mi Carlos. Entonces, en unos minutos podrías saber cómo estamos espiritualmente. Sí, por eso te digo. O sea, así. Sí. Y no ocupamos mucho tiempo, ¿no? Entonces, sus pensamientos no solo conforman su vida, sino que sus como son su vida. Sí. Ya nos falta poquito. ¿Cómo ves, Miguel? Adelante, Miguel. Como hombre creyente, ¿cree estar legalmente libre en Cristo, Carlos? Pero puede estar todavía uno esclavizado por las fantasías de la carne y los vicios del mundo. Podemos llorar, podemos humillarnos, orar constantemente, pero nuestra mente se vuelve al territorio que le es conocido a la mente. Para dejar del todo este ciclo de autoderrota, como lo decías, Miguel, necesitamos señalarnos una estrategia específica para experimentar la libertad que tiene Cristo y aceptar la victoria que legalmente Él ya nos dio a nosotros, Miguel. Es que esa parte a veces pensamos, llega un pensamiento a nosotros y dice, voy a pensar tantito, no es tan malo, voy a dejar tantito que fluya ese pensamiento, y pero luego no es tan malo. Entonces aparentemente quieres estar en esa zona, ¿no?, de confort, y cuando hablas de renovar es porque tienes que quitarlo, definitivamente. Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Preparados para la lucha? ¿Realmente es posible, compañeros? Sí, pero sin destruir las antenas de las fuerzas espirituales del maligno. Recordemos lo que Pablo dijo en 2 Corintios 10:3-5, no sé si la tienes por ahí, mi Carlos. Sí, mira, dice así la palabra: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios. Y saber que nuestras armas no son de este mundo, pues, ¿sí?, sino es la palabra y la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a continuar con el tema, está muy interesante, tenemos que estar atentos a que la renovación de la mente debe de hacerse. La renovación de la mente es un proceso que podemos ir fortaleciendo día a día. Vamos a regresar en unos momentos para continuar con este tema. No se vayan. Hombres, aunque las pedradas estén duras, no se vayan. En un momento regresamos. Hombres en Desafío. Hombres en Desafío. Pasión por tu nombre y por tu palabra. Estoy bien, tengo fe, estoy lleno de esperanza. Puedo ver tu poder con toda mi vida. Yo quiero vivir solo
mis amigos? Les saluda Eddie Woolsey con mucho gusto, solo para felicitarles por escuchar Radio Bless 101.5 FM y animarles a seguir escuchando música con mensaje de esperanza para usted en este tiempo. Escuche esta radio, recomiéndela con sus amigos y siga adelante entendiendo que Dios nos habla, nos bendice, nos inspira a través de la música y el mensaje que escuchamos. Que Dios les bendiga. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios. Hay gratitud en mi corazón, abro mis labios en adoración. Mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo. Ven y toma tu lugar, haz de mi vida un altar, vive en tu santidad y que siempre te pueda adorar. Las voces. La charla continúa. Sigamos escuchando y aprendiendo, porque ser hombres es un reto constante. Continuamos. Así es, continuamos. Y si tú nos acabas de sintonizar en este programa Hombres en Desafío de este lunes, estamos hablando sobre el tema de la renovación de la mente. Y nos quedamos, compañeros, antes de ir al corte, en que los pensamientos o la renovación de la mente, parte de esa renovación de la mente es combatir los malos pensamientos con las armas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el congregarse, ¿sí? Así es, Carlos. Porque miren, vamos a ponerlo en el campo de la milicia, ¿sí? Vámonos. Si casi siempre los movimientos militares se hacen de acuerdo a estrategias, Así ¿sí? es. La estrategia es fundamental, porque muchas veces no es tanto la fuerza, sino la estrategia. Si tú tienes una estrategia buena para enfrentar un pensamiento, imagínate lo que vas a hacer con esas armas poderosas que tenemos en Dios, como dice 2 de Corintios 10, del 3 al 5. No, hombre, vas a hacer una explosión y vas a hacer una batalla donde la victoria va a estar asegurada. Porque miren, las armas necesitan ser dominadas en su manejo antes de ser usadas. Entonces, yo te recomiendo, lee la palabra, desarrolla el hábito de la oración, haz un devocional todos los días. Tú tienes que desarrollar los hábitos espirituales para poder manejar las armas que el Señor pone a tu disposición, ¿sí? Esas armas que no son carnales, sino poderosas en Dios, para derrotar todo argumento, para derrotar las potestades, para derrotar las huestes espirituales. Entonces, tú necesitas dominar esas armas, desarrolla tu vida cristiana. En la medida en que tú la desarrolles, vas a poder manejar esas armas y vas a poder crecer en esa renovación de tu entendimiento, en esa lucha contra Satanás y la maldad. Necesitas conocer la estrategia y estar familiarizado con las armas, ¿sí? Entonces vamos a ver
cómo lo podemos lograr. Y vamos a ver 3 estrategias a continuación. Vamos a proponerte 3 estrategias para que tú sepas combinar bien esas armas poderosas en Dios con la estrategia que tú tienes que desarrollar, porque cada uno, de acuerdo a su situación, a su contexto, a su pasado, a su presente, en ese contexto en que tú vas a desarrollar las estrategias según te esté pasando lo que te esté pasando, pues. Entonces, la primera estrategia es: identifique los pensamientos que quieras reemplazar. Hace un momento hablábamos del reemplazo, ¿sí? Cuando ponías el ejemplo de piensa en el número 15, y ahí estábamos pensando en el número 15 y no nos los podíamos quitar, hasta que nos diste la estrategia: ahora piensa en el 100 pero dividido entre 5. Eso reemplazó al 15, ¿sí? Entonces nosotros también debemos identificar esos pensamientos y reemplazarlos, ¿sí? Debemos ser específicos con esos pensamientos, con esas fantasías, con esas imaginaciones, incluso actitudes de las cuales nos queremos deshacer. ¿Sí? En la medida que las perfilemos, en la medida en que las ubiquemos bien, vamos a poderlas sustituir. Como decía hace un momento, si tú tienes los hábitos espirituales, si tú tienes el conocimiento de la palabra, vas a poder sustituir esos pensamientos, esas fantasías, esas imaginaciones, esas actitudes con la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí es como la renovación se va dando, pues, ¿sí? Ese es el primer paso, o es uno de los pasos: identificar los pensamientos y reemplazarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque así vamos a saber cuáles son los pecados que no se quieren hacer a un lado en nuestra vida, porque vamos a batallar más con algunos, y ahí los vamos a identificar. Entonces que estoy batallando para deshacerme de él, es uno de los que tengo que estar más atento para sustituirlo, ¿sí? Entonces, en nuestra vida vamos a ocupar tener una lista, hagan una lista de qué hábitos, qué pensamientos, qué actitudes quiere renovar, y reemplácelos por los hábitos, las actitudes y los pensamientos que el Señor nos recomienda en su palabra, ¿verdad? Qué buen consejo, Carlos. Ese es el primer paso: reemplazar pensamientos. Y haz una lista. Y en una columna, yo me quiero deshacer de este pensamiento, de este otro, y en la columna de la derecha pon con qué hábito, con qué principio, con qué sabiduría de parte de Dios los vas a ir sustituyendo. Y vas a ver que lo vamos a lograr. Se puede. Claro. Sí, ese es el primer paso. Entonces, para tener una buena estrategia de sustitución, una buena estrategia de renovar nuestra mente. Así es, mi Carlos. Y mira, y como segunda estrategia también a ti, les escucha, varón, que nos estás escuchando y también que nos están viendo por medio de Facebook Live, también dice: prepárese para la disciplina de la milicia espiritual. El mundo y la carne y el malo no se rinden sin luchar. Qué interesante. Leamos el Salmo 1:2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué tal, Ahí está la clave. Ahí está la clave. Entonces, algunas veces se nos dice: estamos en una lucha espiritual, como soldados de la cruz, debemos ser disciplinados, pero debemos esforzarnos y sacrificarnos en nuestra vida cristiana, claro. Después de una semana, tal vez otro cristiano, tal vez yo digo lo opuesto, yo luchaba mucho para ser un buen cristiano, pero Dios me mostró que solo debo descansar en Él, como lo dice el Salmo. ¿Sí? ¿Cómo ves, Miguel? Alguno de estos dos puntos parece estar contradictorio, realmente no lo son. Únicamente un hombre cristiano que es disciplinado en la palabra de Dios puede realmente descansar en el Señor. Pero ahora yo pregunto, ¿un hombre no cristiano, perezoso, indisciplinado, puede hacer lo mismo? No, Cuando a él va a batallar mucho, no lo creo. Miguel. Así es, totalmente de acuerdo. Totalmente. Y imagínense qué pasa cuando en ese momento, si uno es cristiano perezoso, que no lee la palabra, que no está en una comunión con el Señor, pues cuando venga la tragedia, ¿qué va a pasar? Va a ser más difícil, ¿no? Le va a ser más difícil, exactamente, Miguel. Lo va a descontrolar, se va a desmoronar. Algo va a pasar en esa situación, mis compañeros. Entonces, el hombre creyente es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es aquel que medita en la ley de Jehová a cada momento. O sea, sus pensamientos siempre tienden a la palabra de nuestro Dios, Miguel. Así es que, bien dicho, como lo dijimos hace rato, compañeros. O sea, cuando llega un momento en algo
Y bien lo dijiste, Carlos, la verdad ese ejemplo estuvo fenómeno, eso de estar apuntando a veces, que muchas veces nosotros apuntamos el súper, apuntamos lo que nos van a mandar, apuntamos hasta los gastos. Sí, pues. Pero no sí. queremos apuntar en qué batallamos, ¿no? Sí, 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 sí. O sea que, hombres en desafíos, primera de hombres en desafíos, 1:10, apuntemos en lo que batallamos, mis hermanos. Así es que, Miguel, te paso la bola. Muy bien, el punto número 3 o estrategia número 3 es aprenda a memorizar la palabra de Dios. Es nuestro aleluya. tiempo de contraatacar. Entonces, sin duda alguna, nosotros todos, los hombres, todas las personas, somos mandados por Dios a filtrar nuestros pensamientos y nuestras emociones, porque Dios sabe que el enemigo o el mundo o lo que sea puede plantar o injertar pensamientos en nuestra alma. Entonces nosotros somos llamados a filtrar nuestros pensamientos. El asunto es qué haremos con lo que vemos o oímos. ¿Qué hacemos? Otra, ¿qué oímos? Es una de las interrogantes que pueden existir, ¿no? Entonces tenemos que contraatacar, Charlie, Johnny. Tenemos que contraatacar. Así es, Miguel. No es suficiente rechazar la mentira o la maldad, se tiene que reemplazar con la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Por eso Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate que la palabra no os conforméis a este siglo literalmente es no adaptarse a este mundo. Muchos creen que lo más importante en esta vida es conformarse a la moda, adaptarse a los valores, adaptarse a la sociedad, pero la palabra dice: no adaptéis a este mundo. ¿Por qué? Porque si somos diferentes se burlan de nosotros, pero no adaptéis a este mundo. La forma de este mundo es inestable, es incierta, es transitoria. Preguntémosles a nuestros padres. El tema de este mundo es tan pasajero. Entonces el mundo tampoco tiene una forma permanente. Su forma es apariencia, su forma es una figura, es como una sombra solamente. Entonces seríamos insensatos conformarnos a lo pasajero, a lo inestable. Entonces no os conforméis a este siglo, dice Pablo, no os conforméis. Hay 3 palabras que me gustan. La segunda es: sino transformaos por medio de la renovación. La palabra transformaos, que aquí se nombra como metamorfo, que significa cambiar en otra forma, se emplea en la transfiguración de Cristo en Mateo capítulo 17. Entonces la palabra transformaos nos compromete a efectuar un cambio total, un cambio transformaos, pero eso va a suceder en el poder de Dios, ¿no? Un cambio de carácter, un cambio en la conducta. Entonces podemos decir que solamente es el Espíritu Santo quien puede transformarnos a través de la palabra de Dios, puede transformar nuestros pensamientos. Y la última palabra que utiliza el apóstol Pablo es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La renovación de la mente va a ser efectuada por el poder del Evangelio. No hay un atajo. Fíjate, Miguel, ahorita que estás diciendo ese pasaje de Romanos 12:2, ahí la clave es lo que estamos tratando en este programa, la renovación de la mente. Sí. Si le ponemos, así como lo estás explicando, yo entiendo que el antes y el después pasa por la renovación de la mente, ¿sí? Es decir, lo de atrás va a quedar atrás en el momento en que tú renueves tu mente y vas a poder entrar a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces la bisagra o el parteaguas es la renovación de la mente para poder entender y comprender la voluntad de Dios. Entonces eso es el punto donde se hace el cambio. Sí. La renovación. Así es, definitivo, nos hace dejar una forma y aceptar otra forma. Es cuando venimos a Cristo, ¿no? Nos hizo dejar una forma de tiniebla y nos trasladó a aceptar otra forma, que es su luz admirable, ¿no? Así Entonces es. La renovación de nuestra mente definitivamente, Charlie, viene por el poder del Evangelio, ¿no? Solamente el poder del Evangelio, la fe que tú tienes, el compromiso que haces contigo mismo y con el Señor de cambiar, es lo que te va a dar la pauta para empezar a crecer, para empezar a desarrollar tu cristianismo y, por supuesto, como consecuencia, la renovación de tu mente. Claro. La clave está en eso.
la palabra, la clave está en Jesús, la clave está en ser un cristiano determinado a cambiar, ser una persona que se convierta en lo que dijo Jesús, en sal y luz, ¿sí? La sociedad no va a cambiar por estrategias de gobierno o por estrategias de X o Z institución. Va a cambiar en la medida en que las personas se acerquen a Cristo y cambien y renueven su entendimiento, ¿sí? Solamente así. Sí, hay comentarios de mucha gente cuando hay un cambio tan radical en tu vida, que has llevado una vida de diferente forma y Jesús la cambia y la gente dice, oye, ¿qué pasó contigo? Te hiciste ¿Sí? un cambio, una metamorfosis. Sucedió Es una en ti. metamorfosis, ¿Qué sucedió? sí. Exactamente es eso. Ujú. Una transformación desde nuestro corazón, nuestra alma. Nuestros pensamientos fueron totalmente renovados, ¿no? Sí, ahora sí que nuestra vida es antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Como Así se es. mide el tiempo. Así Sí, es. totalmente. Así Es un cambio, Sí. es un cambio total. Sí, así es. Miguel, que no se te olvide el versículo de la de Ah, memorización de la semana. A ver, Miguel. Pues estaba tan emocionado aquí, pero vamos a poder decirles el versículo de memorización. Recuérdamelo, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Ok, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Muy ¿Qué bien. húbole? Así es, entonces también pasamos a nuestro ¿sabías qué de la semana, Germán? Nuestro sabías que ahí va, escúchenlo. Estamos en vivo, Cuando estamos en vivo. reconocemos al Señor, recibimos el perdón de los pecados. Lo conocemos como el Dios de gracia, que pasa por alto nuestras transgresiones, así como lo dice en su palabra, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. Así es, Wow. amén, wow. Fíjate, ahorita que oigo Jeremías 31, ¿qué? 34. 34. Pero fíjate, el verso anterior dice que Él ha puesto la mente de Él en nosotros, puso su ley en nuestra vida. Jeremías 31, 34 fue el sabías qué, pero fíjense, el 31, 33 dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de estos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿sí? Entonces Dios renueva nuestra mente si se lo permitimos y Él instala su ley en nosotros. Y lo vuelve a repetir el autor de Hebreos en Hebreos 8:10. Así es. Vuelve a decir el mismo pasaje. Mira, Así Charlie reemplazó inmediatamente el versículo 34 por el 33. Fíjate, o sea, Renovó inmediatamente. Fíjate, Miguel, hace rato dijiste algo muy cierto y como testimonio, ahorita te voy a robar tantito la palabra, mi Carlos. Fíjense que es cierto que la gente nos está viendo. Miren, así como un testimonio de rápido. Por ahí me llegó esta historia real, ahora sí que real, donde en una participación de una jovencita en su escuela tuvo que hacer una participación. Entonces fíjense que por tener una participación, esas que tienen las escuelas, vaya, la participación que ustedes le quieran poner, llegó un momento en que cambió su situación de amistades, en su situación de su círculo, ¿cómo se llama?, de amistades sociales. Fíjense que por ella participar en ese evento, en un evento, las amigas que tenían se le voltearon. Entonces, me acuerdo como, a lo mejor lo voy a dejar un poquito ahí con Lucas, ¿no? Donde se fueron, no le voy a decir que son demonios, no, pero haz de cuenta que se fueron. Y se fueron esas amistades, pero haz de cuenta que hicieron un borlote, hicieron un equipo para llegar y ponerse en contra de esa muchachita. Entonces, pero para la bendición de Dios, esa muchachita tuvo en alta estima, Miguel y Carlos, y para usted que me está escuchando, quiero que ponga mucha atención en esto. Para su bien y su bendición de ella siguió los pasos de sus padres y de sus hermanos. Que ella miraba que sus papás estaban leyendo la palabra, que sus hermanos tenían sus devocionales, que tuvo un hermano y una hermana que lo apoyaron. ¿Por qué? Porque en un momento, Miguel y Carlos, y tú lo decías hace rato, Carlos, en un momento de estar en un encierro
donde parece que las cosas se salieron de control. Y en ese momento pueden llegar un montón de pensamientos, de imaginaciones, a querer llegar a hacer de algo una frustración, de algo, de un pecado pecaminoso, porque ahí haz de cuenta que se le voltearon sus amigos, sus amigas, y empezaron a decir X y P y Z, cuando ni ella dijo nada de eso. Entonces, a lo que voy es esto, es bien importante lo que nosotros hacemos. Nosotros como papás, que nosotros somos padres, quizá tú eres un hermano, hombre, un hermano mayor, tú con lo que tú haces, con enseñar la palabra, con leer la palabra, con memorizar parte de la palabra, no sabes el potencial que estás sembrando en la vida de los que te rodean. Y eso era lo que yo les quería comentar, compañero, porque tú bien lo dijiste hace rato, Miguel. Quien nos está escuchando, quien nos está viendo, nosotros no sabemos que de manera que parece que no nos ve nadie, pero estamos impactando como nosotros ahorita a lo mejor que estamos dando ese tema, y a lo mejor la gente, si lo comparte, también ahí está, y le puede llegar a una persona que esté pasando por un momento en donde, pues es que mañana desde que me levanto voy a recitar una palabra, me voy a poner a orar con el Señor para preparar mi día, porque nosotros no sabemos, ahorita podemos nosotros salir de la puerta, no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos si cuando vayamos en nuestro camino a nuestra casa, o mañana a nuestro trabajo, no estemos preparados, ¿no, mi Carlos? Sí, definitivamente tenemos que ser personas previsoras. Debemos de tener en cuenta que si esperamos hasta que la tentación llegue para decidir cómo reaccionar, exacto, puede ser demasiado tarde. Exacto. Pues el ejemplo que ponía de esta chica que fue rechazada por sus compañeras porque participó en X actividad, ella supo cómo reaccionar, porque seguramente ella vio en sus padres, ella aprendió de sus padres que eran cristianos cómo reaccionar ante determinados eventos. Es decir, ella ya tenía su mente entrenada, ella ya estaba en un proceso pues de renovación de su mente. Entonces parte de esa renovación de la mente es adelantarnos a lo que puede venir a nuestra mente, valga la redundancia, ¿no? Así es, mi Carlos. Todos nos conocemos y todos sabemos como dice el dicho, de qué pie cojeamos. Entonces debemos de estar atentos e implementar una estrategia para cada una de esas situaciones cuando se presente, para poderla vencer, no esperar a que nos truene el cohete en la mano, sino tener con el tiempo y con la sabiduría que Dios nos comparte, la capacidad de estar preparados para enfrentar cualquier desafío que nos quiera minimizar o detener nuestra renovación de la mente, ¿verdad? Definitivamente, y no nos debemos de desanimar por la frecuencia de la misma tentación, de ese mismo pensamiento. Tenemos que hacerle frente, contraatacar. ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar renovar nuestra mente? Diario, constantemente. Así es. En todo tiempo, es en todo todo un momento. proceso. Por eso la misma palabra dice que en eso de lo bueno que es pensar, lo amable, lo puro, en eso tenemos que tener nuestra mente conectada con el Señor. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? No podemos decir que hay gente que lo va a lograr a corto, mediano o largo plazo. El tema de renovar nuestra mente es diario, conectarnos con el Señor, cantar alabanzas al Señor, tener tiempos con Dios, que eso nos va a permitir tener una buena mente renovada, y eso nos va a catapultar a santificar nuestra vida. El que tiene una mente renovada es porque está conectado con Dios y hay una santificación en su vida definitivamente. Así es, Miguel, y ahorita se me viene, ¿no? Que muchas veces, muchos queremos que todo sea instantáneo, así como café, como unas comidas ahorita, que todo lo queremos instantáneo, o sea, no queremos, todos queremos ser parte del resultado, pero nadie quiere ser parte del proceso. Mira, dice 1 Corintios 9, 26, 27, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Fíjate nomás. O sea, imagínense, entonces, es muy cierto, Miguel. O sea, nosotros tenemos que estar renovados día a día, o sea, no dejar de bajar la guardia, porque ¿qué pasa cuando un boxeador baja la guardia? Va a llegar el oponente y ¡pum!, lo va a golpear.
Entonces el enemigo ahí está. Y el arma que más usa el enemigo, bien lo dijeron ustedes, compañeros, es el desánimo. El desánimo. El desánimo. Sí. Y él no descansa. Sí. ¿Y algo ibas a comentar? Mira, como último comentario, ya estamos por terminar, último comentario de mi parte, quiero leer lo que dice la palabra en Colosenses 3, al principio de los primeros 4 versos de ese capítulo 3 de Colosenses, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y aquí viene lo interesante. A ver. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Eso es renovar la mente. Así es. Dice, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Entonces vale la pena renovar la mente, compañeros. Claro que sí. Hoy es un tiempo de hacer una metamorfosis en nuestra mente. Y es momento de librarse de esos chistes colorados en esas reuniones, salirte, renueva tu mente de eso que estás escuchando que no te edifica, es un momento de salirte y renovar nuestra mente. Me despido con Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así es, pues recibo un saludo aparte de Hombres en Desafío. Aquí estamos para el próximo lunes, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Carlos Félix se despide de usted. Saludos, bendiciones. Bendiciones. Cuando estamos entre amigos, el tiempo se va volando. El programa de hoy, Hombres en Desafío, ha terminado. Pero de todo lo que escuchamos, tenemos mucho que aprender y poner en práctica toda la semana. Te esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en Bless FM. Hombres en Desafío, porque ser verdaderamente hombres es un reto constante.